Buenas tardes, hermanos. Ya lo ha hecho mi hermano que está dirigiendo, pero mandamos un saludo a cada uno de los hermanos que están conectados en nuestra transmisión, en vivo. Enviamos un saludo. Esperamos que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Algunos están tal vez en su trabajo todavía o ya llegaron a casa, están haciendo alguna actividad y aprovechan para conectarse, hermanos, a la transmisión de hoy, así que nos gozamos también con ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios porque la tecnología nos permite estar cerca o estar virtualmente en otros lugares que de otra manera no podríamos, y así somos malos que podemos participar de los cultos, hermanos. Voy a pedirles de favor, vamos a hacer una oración muy breve para estudiar la predicación de este día. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por fe sabemos, Señor, que no solo has escuchado cada una de las oraciones, sino que ya estás actuando en cada uno de estos casos y aún aquellos que aún, Señor, no podemos llevarte en esta ocasión, Señor, porque el tiempo, Señor, a veces es limitado en ese sentido. Tú conoces los deseos de nuestro corazón, nuestras necesidades, y confiamos en que tú tienes el control de todo, Padre, como cada día de nuestra vida. Ilumina nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu prepare nuestra mente, nuestro corazón para recibir el alimento espiritual y que éste fortalezca la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos por cada hermano, hermana, familia que está conectada, Señor, a través de nuestra página, y también a los hermanos que hemos llegado hasta el templo. Te pedimos bendiciones en ambos casos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando una serie, hermanos, que tiene como título La personalidad del discípulo. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es un tema que se llama El discípulo controla sus pensamientos. Hemos aprendido a grosso modo que nuestra capacidad de pensar, sentir y decidir invariablemente, Señor, hermanos, debe de estar controlada por el Señor. Nuestra capacidad de pensar, sentir y decidir invariablemente debe de estar sometida a la voluntad de Dios, que debemos de permitir que Él forje, ¿verdad?, todo nuestro ser, que tome el control de toda nuestra persona como discípulos de Cristo. Una de las áreas con las que más me atrevería a decir, quizás no es el grueso de las personas y por supuesto de los creyentes, sin embargo me atrevo a decir que una de las áreas con las que más luchamos y con las que más cuesta luchar es con los pensamientos. Una de las cosas con las que más cuesta luchar, hermanos, es con los pensamientos. A veces decimos, es que no puedo dejar de pensar en esto, o ¿cómo le puedo hacer para dejar de pensar en aquello que tengo yo en mi mente? La palabra de Dios nos enseña que así como cuando hablamos acerca de las emociones podemos controlarlas, Dios las dio para que las controláramos nosotros a ellas y no ellas a nosotros, vamos a ver el día de hoy que lo mismo ocurre con nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a estar viendo toda una serie de pasajes, de versículos, a los cuales les pido de favor que me acompañen, así como los hermanos que están en sus casas. Les pido también que tengan allí su Biblia, hermanos, ya sea virtual o física, y que vayan con nosotros estudiando la palabra de Dios. Si sus actividades se los permiten, dejen de hacer por un momento lo que están haciendo y concéntrense, ¿verdad? Concentrémonos como los que estamos aquí estudiando la palabra de Dios. El Señor merece toda nuestra atención. Insisto, la predicación de hoy se llama El discípulo controla sus pensamientos. ¿Qué mejor pasaje que un pasaje tan conocido, tan relevante como lo es Romanos capítulo 12, versículo 2? Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra entendimiento, hermanos, es una palabra que tiene que ver con nuestros pensamientos. Así que una manera distinta de traducir este pasaje sería: no se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su manera de pensar, o cambien su manera de pensar. Hermanos, llamo a su atención. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Roma, les dice: hermanos, a ver, me regreso un poquito. Los 16 capítulos que contiene la epístola a los romanos tiene como propósito motivar a una congregación que Pablo no conocía.
Dicen, hermanos, los teólogos que se han especializado en el estudio de la Biblia, que probablemente la iglesia de Roma era una iglesia joven, no nueva, pero era una iglesia joven. Y esto es por el contenido de la carta. Esta epístola se puede dividir muy fácilmente en dos grandes áreas. Del capítulo 1 al capítulo 12 aproximadamente, donde el apóstol Pablo habla acerca de la fe del creyente, habla acerca de cómo el creyente debe de ser salvo, cómo debe de acercarse a Dios, ¿verdad? Y en la segunda parte habla acerca de vida cristiana. Bueno, no es eso de lo que vamos a hablar. Lo que Pablo le está tratando de comunicar a la iglesia de Roma es lo siguiente: una vez que se ha creído en el Evangelio de Jesucristo, una de las mejores maneras para cambiar nuestra manera de vivir es cambiando nuestros pensamientos. Va de nuevo. Una de las mejores formas de cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de reaccionar, es cambiando nuestra manera de pensar. Me voy a atrever, hermanos, a decirles lo siguiente: una buena forma de cambiar el mundo es cambiar su manera de pensar. Una buena manera de cambiar el mundo o al mundo, a la gente, ¿verdad? A todos los habitantes del mundo, es cambiando, es impactando su manera de pensar. Cuando en el mundo hay algo que impacta la manera de pensar, normalmente hay un cambio, ya sea para bien, si es algo positivo, o para mal, si hay algo negativo. Por ejemplo, aquellas personas de mi generación pensamos de manera muy distinta a como piensan, por ejemplo, la generación de los adolescentes que tenemos aquí. Es muy distinta la manera de pensar. Y saben una cosa, hermanos, muchas veces los medios de comunicación, los gobiernos, incluso las instituciones internacionales, cuando quieren cambiar algo, cuando quieren impactar en el comportamiento del ser humano, lo hacen primero que nada a través de cambiar su manera de pensar. Programas de televisión, programas de radio, periódicos, series de televisión, ideas que se van comunicando, que va paulatinamente cambiando la manera de pensar de las personas, e insisto, muchas veces para bien y muchas veces para mal. ¿Qué hacen los partidos políticos cuando están en campaña? Están colocando eslogans, están yendo a las comunidades y siempre se está manejando la misma idea, el mismo pensamiento, ¿no? Si es el candidato que quiere que votes por él, te hace creer que él es bueno, que él es honesto, que él va a trabajar y te va grabando, hasta que llega el momento en el que la manera de pensar de la gente que lo escucha dice: ah, es cierto, él es bueno, él es importante. Si te quiere hablar de su contrincante, te va a decir que es malo, que es peligroso, que tiene esto. Y si tú a lo mejor tenías una idea distinta, tu manera de pensar puede cambiar por la manera en que esta persona está impactando tu pensamiento. Esto pasa en el creyente y en el no creyente. Cuando una persona cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nos damos cuenta que muchas veces hay comportamientos, hay actitudes que quizás no hemos dejado o no hemos abandonado y que nos cuesta mucho corregir, o hay cosas que o a lo mejor no tenemos ese problema, pero hay cosas que la palabra de Dios nos manda o nos enseña que nos cuesta llevar a cabo, y es porque son distintas a la manera en la que nosotros pensamos. Un ejemplo que se me viene a la mente muy rápido, tal vez es muy simple: el que una esposa se someta a su esposo en un mundo en el que el movimiento femenino dice que es algo que no debería de ocurrir. Entonces viene una dama que sale, ¿verdad?, del mundo, que recibe a Cristo, que empieza a leer la palabra de Dios y encuentra esto. O de manera contraria, ¿no? El esposo que fue educado machista, que tiene ese comportamiento, llega a la iglesia. La Biblia dice que debe de amar, que debe de tratar bien a su esposa, que debe de verla como una igual. Y entonces, para poder cada uno de ellos
obedecer la palabra de Dios, va a tener que cambiar su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir. Y para que eso ocurra, entonces debe de aprender a tomar el control de sus pensamientos. Tiene que llegar el momento, hermanos, en el que nosotros como cristianos tenemos que plantearnos alguna de las siguientes 5 preguntas, si no es que cada una de ellas. La primera: ¿es bueno lo que estoy pensando? ¿Es bueno lo que estoy pensando? Escucha esto, ¿me centro demasiado en lo malo? ¿Me centro demasiado en lo bueno? 2, ¿lo que estoy pensando es real o lo estoy construyendo a mi manera? Fíjense qué interesante, ¿lo que estoy pensando es real o lo estoy construyendo a mi manera? Más tarde voy a explicar esto. 3, ¿cómo afecta a mi estado de ánimo lo que estoy pensando? 4, ¿debo de reemplazar alguno de mis pensamientos por algo mejor, por algo diferente? 5, ¿a qué puedo recurrir? ¿A qué puedo recurrir para cambiar mis pensamientos? Particularmente cuando estoy pensando en algo negativo, para desviarlo a aquello que agrada a Dios. Punto número 1. Hablemos entonces de la exhortación. Dice Pablo que hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Qué es pensar? La pregunta entonces, primero que nada, que tenemos que plantearnos o que tenemos que respondernos es: ¿qué es pensar? Encontré una imagen en Facebook, en Google. La imagen no es mía, las ideas que están allí no son mías, pero me parece que comunican bien lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. ¿Qué es pensar? Pensar es por lo menos alguna de las siguientes 2 cosas o las 2. 1, ¿qué es pensar? Un pensamiento es un pensamiento o una idea. Un pensamiento o una idea es una imagen, repito, un pensamiento o una idea es una imagen mental de algo que está presente en la realidad. Es decir, me pongo a pensar en algo que es real, en algo que es verdad, que es verídico, que se puede comprobar. Y el hecho de pensar es la asociación de tales imágenes. Pero por el otro lado, el pensamiento es una creación de la mente. Es todo aquello traído a existencia mediante la función del intelecto. Cuando yo estoy pensando, me puedo encontrar con que lo que estoy pensando es algo real, pero también puede ser algo que yo estoy creando en mi mente. Por ejemplo, mi esposa sale de casa, va a trabajar, y yo estoy pensando, de seguro cuando sale del trabajo, ¿verdad? Se arregla tanto y se pone tanto perfume o se peina, se maquilla de esa manera, porque seguramente, ¿verdad? Le gusta ir allí en el camino, que la estén viendo, o quiere quedar bien con alguno de sus compañeros. Ella es una persona decente, es una persona que se da a respetar, es una persona respetable, pero yo estoy, ¿verdad?, creando en mi mente esos pensamientos. Entonces, cuidado con aquello que es una creación de nuestra mente. Es algo que nos ocurre a todos, hermanos, si somos honestos. El problema es que nuestros pensamientos terminan influenciando en nuestras reacciones, en nuestro comportamiento. Ahora bien, nuestros pensamientos son, hermanos, influenciados por aquello que ocupa precisamente nuestra mente. Son influenciados precisamente por aquello que ocupa nuestra mente. De tal manera que para que nuestros pensamientos sean influenciados correctamente, vamos a ver en la palabra de Dios que la exhortación es a tener cuidado con 2 cosas. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, y tiene que ver con nuestra comunión con Dios.
De acuerdo a cómo esté nuestra comunión con Dios, es la manera en la que van a estar afectados o influenciados, hermanos, nuestros pensamientos. Dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 9. En el contexto, en este pasaje de la Biblia, Moisés, o Dios a través de Moisés, está exhortando al pueblo de Israel para que cuando llegue el año de la remisión, cada miembro del pueblo esté dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Pero Dios, conociendo el corazón del hombre, le dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y te contará como pecado. Dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Hermanos, si Dios está diciendo que debemos de guardarnos, significa que nosotros podemos tomar la decisión acerca de aquello en lo que estamos pensando. No significa que un pensamiento pecaminoso no va a venir a nuestra mente, claro que sí. No significa que vamos a estar exentos de tener pensamientos perversos, por supuesto que pueden llegar. Lo que debemos de hacer es guardarnos, de tenerlos, de mantenerlos, de alimentarlos en nuestro corazón, porque ellos nos van a llevar a desobedecer los mandamientos de Dios, cualquiera que estos sean. La exhortación entonces es a que no nos olvidemos de nuestra comunión con Dios, para que a través de ello podamos guardar nuestro corazón de todo aquello que puede influenciar, hermanos, nuestra mente. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Y esto tiene que ver de manera clara y directa con nuestra comunión con Dios. Hermanos, hemos dicho en incontables ocasiones que como hijos de Dios no debemos de conformarnos con lo que escuchamos aquí en el templo. No debemos de conformarnos con escuchar una vez la predicación dominical y la predicación de los miércoles, sino que debemos de aprovechar la tecnología para escucharla una y otra y otra y otra vez, para recordar, para tener en la mente, para tener en nuestro corazón la palabra de Dios y estar asimilando todo aquello, hermanos, que nosotros recibimos. Que cada día debemos de leer su palabra, que cada día debemos de ocupar nuestros pensamientos en Dios. Porque si no, dice Romanos capítulo 8, versículo 5, hasta donde está el punto y coma, porque la segunda parte la leeremos en otro punto, dice: porque los que son de la carne, lean conmigo únicamente la palabra que sigue, piensan. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hermanos, quiero que observemos las siguientes imágenes. Lo mismo les pasa a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que a las personas maduras, que a las personas de toda edad. Por ejemplo, pensemos, hermanos, ¿verdad?, en la imagen que está de los niños o los adolescentes o los jóvenes que están allí. A lo mejor algo simple, a lo mejor algo sencillo. Están pensando, están en el salón de clases, no tienen clase, y en lugar de ponerse a estudiar, uy sí, ¿verdad?, en lugar de estar repasando ahí alguna materia, están pensando, en este caso siempre me gusta usar mi nombre para no ofender a nadie, ¿no? Están pensando en mí, vamos a aprovecharnos de Germán, ya sé, vamos a esconder sus cuadernos, ahorita que pase lo empujamos, le metemos el pie y vamos a quitarle su dinero. Y a veces está uno pensando, todo lo que uno hace, primero es un
pensamiento. Y estamos maquinando. A lo mejor alguno de esos jovencitos asiste a la iglesia el domingo, está escuchando su clase de escuela dominical, a lo mejor ya escuchó a sus maestros de adolescentes o de jóvenes, o se quedó en la predicación, pero dice la palabra de Dios que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vino, se sentó, escuchó 5 minutos, 10 minutos, después su mente divagó, se perdió, o simplemente está aquí porque lo trae su papá, su mamá o ambos, pero en realidad su mente está en otro lado, no tiene interés en la palabra de Dios, y por lo tanto, cuando está fuera del templo, cuando está en el mundo, ¿verdad?, está pensando en las cosas de la carne. Pensamos en a mi izquierda, derecha de ustedes, en ese varón adulto, ¿verdad? Está a su lado, está con su esposa, ¿verdad? Está con ella. Sin embargo, en su pensamiento está viendo cómo va a conquistar a la compañera de trabajo, ¿verdad? Está pensando. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Está pensando cómo hacer maldades, cómo llevar a cabo aquello, ¿verdad?, que está viniendo a su mente, a su corazón, o que están haciendo otras personas. Y por si fuera poco, hermanos, y por si fuera poco, hoy en día, ¿verdad?, tenemos suficientes imágenes en la tele, en el internet, en las redes sociales, llámese TikTok, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Snapchat, llámese lo que sea, ¿verdad? Twitter casi no, porque hay más que nada son textos, aunque hay imágenes también, pero finalmente, ¿verdad?, que están impactando nuestro pensamiento y se está quedando allí y nos está llevando, ¿verdad?, nos está atrapando. Yo decía hace rato, el discípulo, el cristiano, no está exento de que eso pase por su mente. El llamado de Dios es que no nos dejemos atrapar allí, que nos guardemos, que guardemos nuestro corazón de no tener pensamientos perversos. Porque pensar, escucha esto, hermano, porque pensar solo en lo malo rompe nuestra comunión con Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Hermano, ¿qué estás pensando ahorita? Así de simple, ¿qué estás pensando ahorita mientras estás escuchando la predicación? En el mejor de los casos, me estás honrando poniendo atención a lo que acabo de explicar, pero en el peor, tal vez estás pensando alguna otra cosa. Ojalá que sea buena, ¿verdad? Ojalá que sea buena, pero si no, si yo soy un creyente, ¿verdad?, carnal, estoy pensando en las cosas de la carne. La exhortación hoy es a guardar nuestro corazón de pensamientos perversos, y esto tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Dice en la primera parte, altivez de ojos y orgullo de corazón. Llamo su atención a la segunda, y pensamiento de impíos. ¿Qué es un impío, hermanos? ¿Qué significa la palabra impío? ¿O quién es un impío? Un impío es una persona que no tiene ningún temor de Dios. No le interesa, ¿verdad? No le importa que lo que hace o deja de hacer ofenda o no a Dios. Dice, es mi vida y yo con mi vida hago lo que yo quiera, yo no le pido nada a nadie, yo así no le tengo que dar cuentas a nadie, así que no se meta conmigo. Dice, y pensamiento de impío son pecado, y el pecado rompe nuestra comunión con Dios. El problema de la mente pecaminosa, entonces, ¿cuál es, hermanos? Que está en contra de Dios, que no quiere ni puede someterse a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 6. Yo decía hace rato que una de las cosas con las que más luchamos las personas, y entonces probablemente los seres humanos, es con nuestros pensamientos. No quiero evidenciar a nadie, ni tampoco me quiero evidenciar yo mismo. Los hermanos que están viendo esta predicación, que están allí viendo la transmisión, ¿cuántas veces no te has descubierto a ti mismo, a ti misma, teniendo malos pensamientos? Honestamente. Y si somos honestos, yo creo que todos nos hemos descubierto en algún momento de nuestra vida teniendo uno o más malos pensamientos en un solo día. Ya no nos olvidémonos a la semana, al mes, no, en un día. En un día. Cuando yo me descubro, hermanos, cuando yo me descubro a mí mismo que mis pensamientos están siendo pensamientos de impío, en ese momento debo de detenerme.
para guardar mi corazón. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6, y únicamente vamos a leer la primera parte y después el versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque el ocuparse de la carne es muerte. Yo me ocupo de la carne cuando ese pensamiento viene a mi mente, ese pensamiento malo, pecaminoso, y me quedo allí. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es que allá, hermanos, en Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo: guárdate de tener en tu corazón un pensamiento perverso que te lleve a ya no hacer la voluntad de Dios, a ya no someterte a la ley de Dios, a ya no obedecer lo que Dios quiere, porque va a llegar el momento, hermanos, cuando un cristiano se deja llevar por sus malos pensamientos, va a llegar el momento en el que se va a dar cuenta que ya no puede regresar. Habemos muchos cristianos, hay muchos cristianos, ha habido muchos cristianos en nuestras iglesias, hermanos, que se han apartado de la iglesia porque todo el problema empezó con sus pensamientos. De veras. Pensamientos malos, pensamientos pecaminosos, pensamientos impíos que terminaron convirtiéndose en acciones, en maneras de ser. Terminaron llevando a cabo lo que empezó con un pensamiento allí en su mente. Y si no, como muestra, hermanos, un botón, el pueblo de Israel. Isaías capítulo 65, versículo 2. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo de Israel, hermanos, a ser un pueblo rebelde? ¿Qué fue lo que llevó al pueblo de Israel ser un pueblo rebelde? Ni siquiera fueron los pueblos paganos, hermanos. No, el pueblo de Israel no podrá decir: es que fuimos rebeldes porque por culpa de los impíos que vivían a nuestro alrededor, porque sus mujeres venían, porque sus hombres venían, porque nos invitaban. No. Todo empezó en algo. Isaías capítulo 65, versículo 2. Y si están allí, lean conmigo, hermanos, los que están aquí, la palabra de Dios. Dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Sí, pues sí nos gustaría ir allí, adorar a los ídolos, porque allí pues hay vino, hay alcohol, hay mujeres. Sí nos gustaría ir a la discoteca, porque allí encontramos esto. Sí nos gustaría probar el pues sí. Y entonces fueron en pos de sus pensamientos, se dejaron llevar por ellos, no lo rechazaron. Sus pensamientos controlaban su vida, controlaban sus acciones. La exhortación de Dios al discípulo de Cristo es: oye, guarda tu corazón de tener pensamientos perversos. 2. La solución. Efesios capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. La solución. La solución, hermanos, es muy simple: la comunión con Dios, acompañada primero que nada de oración. Yo les suplico, hermanos, de verdad, les digo como pastor, oren por mí, hermanos, porque yo me encuentro muchas veces batallando en mis pensamientos. De verdad que sí, de verdad que sí. Oren por mí, lo necesito. Oremos unos por otros, porque cuando Satanás, hermanos, logra entrar, logra influenciar nuestros pensamientos, ¿verdad? Podemos caer. Ahora, él no tiene la culpa, somos nosotros los que permitimos, los que empezamos. Siempre he dicho, ¿verdad?, que nosotros somos los que nos colocamos en la orillita, ¿verdad?, del abismo, y él nada más llega y da el toque final. Pablo sabía que la iglesia, las iglesias necesitaban que él orara por ellos para que sus pensamientos no fuesen sus principales enemigos. Si ustedes, hermanos, leen la palabra de Dios, en este caso la epístola de Pablo a los Efesios, se van a dar cuenta que la iglesia de Éfeso, en el momento
en el que Pablo les escribe la epístola, porque allá en Apocalipsis ya habían perdido su primer amor, ¿verdad? Cuando Pablo escribe la epístola a los Efesios, era una iglesia bella, era una iglesia bonita. Si mal no recuerdo, hermanos, ¿verdad? Me parece que son 6 capítulos lo que tiene la epístola a los Efesios. Entre 10 y 12, 13 ocasiones, por ejemplo, se repite la palabra amor. Era una iglesia en la que el amor permeaba las acciones. Era una iglesia en la que al parecer había unidad, y Pablo de hecho está animando a la iglesia a que haya unidad. Es una epístola en la que prácticamente no hay exhortaciones, no hay regaños, no hay llamados de atención. Yo me atrevería a decir, era en la época que Pablo está escribiendo la epístola una iglesia bonita. Sin embargo, Pablo ora por ellos de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí es a donde llamo su atención. Alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo dice: hermanos, yo no ceso de orar a Dios para que Él ilumine su mente, para que Él ilumine su manera de pensar, para que Él ilumine sus pensamientos. Ahora bien, la palabra griega, hermanos, que se traduce como mente en el versículo 18, es un sustantivo femenino, olvídense de eso. Es una palabra que en el idioma original tiene un significado muy importante. ¿Qué es realmente aquello por lo cual Pablo oraba? Esa palabra mente se puede traducir como pensamiento, pero da la idea de algo que está completo, que se mueve de lado a lado. Habla de intelecto, habla de perspicacia. Perspicacia, hermanos, es una palabra que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a utilizar, por lo menos yo no. Entonces me fui al diccionario. El diccionario dice que perspicacia es la facultad para percatarse de cosas que pasan inadvertidas a los demás. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, yo estoy orando para que ustedes en su mente tengan la capacidad de percibir mucho más de lo que el común de la gente. Y que al percibir mucho más, al percibir mucho mejor, al poner en una balanza todas las cosas, sus pensamientos les lleven a depositar su esperanza, valga la redundancia, en la esperanza a la cual ustedes fueron llamados. Pero esa palabra entendimiento también habla de pensamiento crítico. Habla de la capacidad de cuestionar, de preguntar, de razonar y de llegar a conclusiones correctas. Es decir, un cristiano está siendo influenciado por algo. La televisión dice que ahora tienes que aceptar esto, debes de aceptar el otro, debes de aceptar aquello, debes de aceptar esto, ¿no? Debes de aceptar que es normal que una chica, si no quiere tener a un hijo, pues que no lo tenga, es normal. Debes de aceptar que todo el mundo es libre de elegir de ser de acuerdo a lo que se dictaminó al nacer, ¿verdad? Hombre o mujer, que lo tienes que aceptar. No, dice Pablo, yo estoy orando para que ustedes aprendan a tener un pensamiento crítico. Y crítico no es aquel que todo lo critica, sino que juzga correctamente, que tiene un razonamiento amplio, que su manera de pensar le lleva a tener conclusiones significativas, importantes. Y dice, no, esto que me está diciendo la radio, que me está diciendo la televisión, que me está enseñando el internet, que me está diciendo mi maestro, eso no es correcto, eso no es bueno, eso no le agrada a Dios. Y entonces, cuando él está allí en su casa, cuando está sentado, pensando, planeando, dice, ¿esto que planeo agrada a Dios? ¿Esto que pienso agrada a Dios? ¿Esta decisión que voy a tomar agrada a Dios? ¿Esto es correcto? Hermanos, esta palabra que se traduce en el versículo 18 como entendimiento, ¿sí?,
habla de aplicar la inteligencia, de tener un racionamiento amplio. Solamente el creyente, hombre o mujer, que utiliza un entendimiento amplio, esa mente, esa capacidad crítica, esa capacidad de pensar inteligente que Dios nos ha dado, es capaz de amar inteligentemente a Dios. Y solo cuando nuestra mente, cuando nuestros pensamientos son gobernados por la influencia del Espíritu Santo, son llevados a aquello, ¿verdad? Son llevados a aquello que es bueno, a aquello que es correcto. Va de nuevo. Solamente cuando nuestros pensamientos son influenciados por la luz del Evangelio, por el Espíritu Santo, son llevados a aquello que es correcto, a concluir aquello que agrada a Dios, a hacer aquello que Él está mandando en su palabra. Y en la medida en la que nosotros, hermanos, oramos unos por otros, nos sometemos a la voluntad de Dios, esos pensamientos van a ser llevados a Él, y siempre aquello que planeamos, que pensamos, nuestra prioridad va a buscar agradar, hermanos, a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5, que leímos hace un momento, vamos a leer ahora la segunda parte. Romanos capítulo 8, versículo 5, en la primera parte decía: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero allí no terminó. Dice la segunda parte: pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? En las cosas del Espíritu. Ahora bien, la distinción que está haciendo Pablo me parece que puede aplicarse de dos maneras. Tanto al que es impío y es de la carne, y entonces piensa únicamente en la carne, ¿verdad? Y el que es del Espíritu, que es hijo de Dios, que entonces piensa en las cosas de Dios, pero también al creyente que es carnal y que piensa nada más en la carne, o al creyente que es espiritual y que piensa en las cosas espirituales. Entonces, hermanos, la exhortación es: no vivamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Dejemos de pensar en lo malo. Controlemos los malos deseos a través, hermanos, de nuestra comunión con Dios. Esa es la solución. No seamos débiles dejándonos dominar por nuestros pensamientos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, lo siguiente. Y quiero que notemos la primera palabra que está utilizando el apóstol Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Hermano, hermana, ¿tus pensamientos te dominan? ¿O tú dominas tus pensamientos? ¿Nuestros pensamientos nos están llevando a lo bueno o nos están llevando a lo malo? ¿Nos están llevando al gozo o nos están llevando a la tristeza? ¿Nos están llevando al aliento o nos están llevando a la depresión? ¿Nos están llevando a la vida o nos están llevando a la muerte? ¿Sí nos damos cuenta de lo importante que es esto? Y entonces la exhortación de Pablo a los tesalonicenses es: absteneos de toda especie de mal. Y abstenerse da la idea de algo que debemos de hacer, no que podemos, que debemos de hacer. Hermanos, vivamos conforme al Espíritu. Fijemos la mente en los deseos del Espíritu. Ocupemos nuestra mente solo en lo que es excelente y puede ser elogiado por Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ocupemos nuestra mente solo en lo que es excelente y puede ser elogiado por Dios. Si en este momento, el hermano que está a tu lado pudiera escuchar tus pensamientos, ¿te gozarías en que así ocurre? ¿O te avergonzarías? Dices, ¿sí nos damos cuenta? Dices, bueno, en este momento estoy escuchando la predicación y me va a escuchar que digo amén, pero ¿y cuando estamos en casa? ¿Y cuando vamos en el coche? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiero que notemos, hermanos, que observemos la imagen que está al frente, una imagen sencilla, simple, pero que espero comunique lo que quiero. Es una persona, es un creyente común cualquiera que está leyendo su Biblia y que el primer pensamiento que viene a su mente es: ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Por qué piensa? ¿Por qué uno de los primeros pensamientos que viene a su mente es: ¿cómo lo aplico en mi vida? Porque anteriormente sus pensamientos eran: ¿esto que yo voy a hacer le agrada a Dios? Y cuando alguien está buscando agradar a Dios, entonces todo aquello que aprende de Él está buscando aplicarlo a su vida. Hermanos, hoy deberíamos de salir del templo corriendo a nuestra casa y decirle: Señor, te entrego todos mis pensamientos del día. Perdóname por todos los pensamientos con los cuales hoy pequé contra ti. Cosas pequeñas o grandes, algo que pasó rápido allí en mi mente y en mi corazón, porque dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 21, versículo 4, que leímos hace un momento, que pensamientos de impíos es pecado delante de Dios. Entonces, hermanos, la exhortación es: permite que el Espíritu Santo controle tu mente. La solución es que el Espíritu Santo, que permitamos que el Espíritu Santo nos dé vida y nos dé paz. Y para ello, de lo que tenemos que llenar nuestra mente es de lo que agrada a Dios. Decíamos hace rato, hermanos, en las 5 preguntas que sería bueno que nos planteáramos: ¿es bueno lo que estoy pensando? ¿Me centro demasiado en lo negativo de tal manera que debo de pensar más en lo positivo? ¿Lo que estoy pensando es real o lo estoy construyendo nada más en mi mente? ¿Cómo afecta mi estado de ánimo lo que pienso? ¿Me hace sentir contento, gozoso, tranquilo, feliz, dichoso? ¿O enojado, alterado, ansioso? ¿Cómo afecta mi estado de ánimo lo que pienso? ¿Debo de reemplazar mis pensamientos por algo mejor? Como la palabra de Dios, como un momento que me traiga algo correcto. ¿A qué puedo acudir para desviar mis pensamientos hacia lo que agrada a Dios? Pensando, como dice la palabra de Dios, en todo lo bueno. Puedo cantar, puedo orar, puedo leer la Biblia, puedo hacer ejercicio, puedo ocupar mi mente en algo productivo, en algo que mejore, hermanos, mi estado de ánimo. Miren, acompáñenme al Salmo capítulo 49, versículo 3. Estoy en la recta final del mensaje de hoy. El título de la predicación, hermanos, de este mensaje es: el discípulo controla sus pensamientos. Y la solución para controlar nuestros pensamientos es mantener una comunión continua con Dios, de tal manera que llenemos nuestra mente, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, de todo aquello que le agrada. No vamos a estar exentos de que un pensamiento malo, perverso, venga a nuestra mente. Pero como Moisés dijo en Deuteronomio, no guardemos nuestro corazón. Dejemos que pase, hagámoslo a un lado, desechémoslos de manera inmediata. Pero si nos paramos y nos quedamos ahí viendo, es allí cuando va a terminar afectando, hermanos, nuestras acciones. Y entonces yo decía hace rato, y lo he repetido en varias ocasiones, me parece que una de las cosas con las que más batallamos los seres humanos y por consecuencia los cristianos es con los pensamientos. Oremos unos por otros, hermanos. A partir de hoy, de mañana, ¿verdad? Dile al Señor: Señor, te pido por la iglesia de Arenal, por cada niño, adolescente, joven, adulto, anciano, hombre o mujer, que aquello que viene a su pensamiento, que es malo, que lo deseche, que lo quite, que lo haga a un lado y que lo cambie por lo bueno, por lo justo, por lo puro, por lo amable, por lo que es de buen nombre, por lo que es de virtud alguna, Señor. Porque si no, hoy, ese creyente, ese hermano, yo, estaremos pecando delante de ti. Y el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Dice el Salmo 49:3. Me gusta mucho la decisión que toma este hombre. El Salmo 49:3, muy probablemente de David, dice: mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Las decisiones que yo tome con mis pensamientos van a ser decisiones ¿de qué tipo, hermanos? Inteligentes.
Qué bonito. Vamos a Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3 nos exhorta a ser personas de carácter firme. Isaías 26, 3 nos exhorta a ser cristianos, discípulos de carácter firme, de mantenernos en algo. Porque la palabra de Dios, hermanos, dice en Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Solamente un cristiano de carácter firme persevera en aquello que le agrada a Dios. Los que no tenemos un carácter firme, los que somos débiles, no, pues es que Dios, pues es que no pude, pues es que soy débil, pues es que esto, es que... Y nos pasamos la vida excusando por qué estamos haciendo lo malo, por qué no dejamos de hacer lo malo. ¿Por qué no dejamos de hacer aquello que agrada a Dios, que desagrada a Dios? ¿Por qué no dejamos de destruir nuestra vida, nuestro cuerpo, con lo que ustedes quieran? ¿Por qué? Porque decimos, pues no, es que no pude. No, la Biblia dice tenemos que ser de carácter firme, decidido, que persevera, que confía en Dios. Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, dice Dios, porque en ti han puesto su confianza. Y para terminar, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Para terminar, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, la palabra de Dios, hermanos, dice así. Hermano, ¿en qué estuviste pensando hoy? ¿En qué estuvimos pensando hoy? Tal vez la primera oración que debemos de hacer después de la predicación es decirle al Señor, Señor, perdona mis pensamientos con los cuales hoy me aparté de ti. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Va de nuevo. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Necesito orar a Dios para decirle, Señor, toma el control de mi mente, toma el control de mis pensamientos y lléname de tu paz para que lo que yo hago únicamente te agrade a ti y pueda estar tranquilo. Hermanos, que Dios les bendiga.